Bueno, pues hemos estado en esta serie. Este es el segundo mensaje de esta serie. Le hemos titulado Cerrando Ciclos. La semana pasada estuvimos hablando de lo importante que es cerrar un capítulo en tu vida, cerrar un ciclo. Dios diseñó la vida cíclica, ¿verdad? Todo tiene un ciclo, todo tiene un inicio y todo tiene un final, y uno debe de saberlo, porque muchas veces estás atorado, no puedes avanzar, porque todavía traes cosas pendientes del pasado y eso detiene la obra de Dios en tu vida. Pero yo creo que Dios nos va enseñando a que nosotros podamos ir siendo libres. Amén. Dale un aplauso al Señor por su misericordia. Segunda de Corintios 5:17 dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La versión Reina Valera dice que los que están en Cristo son nuevas criaturas, ¿no? Dice: las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente, dice: la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y esa es una de las cosas tan importantes que nosotros tenemos que aprender a la luz de la Biblia, que Dios nos ha dado una oportunidad nueva, que lo viejo ya pasó, que Dios tiene para nosotros algo nuevo hacia adelante, que la bendición de Dios está adelante de nuestra vida. Y bueno, el día de hoy el tema de esta tarde lo titulamos ¿cómo superar el duelo? Todos hemos tenido una pérdida, ¿verdad? Y parte de cerrar un ciclo es poder superar un duelo. Eran aproximadamente las 3 de la mañana, tal vez, cuando yo escucho que suena el teléfono. En ese momento me despierto. No es usual que el teléfono suene a las 3 de la mañana. Tomo el teléfono, escucho la voz de mi hermano y me dice: oye, fíjate que acaba de fallecer mi papá. En ese momento yo pregunto: ¿por qué? ¿Qué pasó? Ya no me pudo dar más detalles. Lo que había pasado 3 días antes es que mi papá había estado en la iglesia con nosotros, allá en el otro local. Él había venido con mi mamá por alguna razón, que ahora le entiendo que fue algo que Dios organizó. Por alguna razón vino. En realidad él ya viajaba muy poco, pero le dijo a mi mamá que quería venir a verme, quería estar conmigo. Entonces ese día vino, fui por él al aeropuerto, estuvo en la iglesia. Dios me dio la oportunidad de honrarlo, ¿verdad? Y recuerdo la plática que tuvimos antes de que ellos se fueran nuevamente a la Ciudad de México. Y cuando entro a la casa con mi esposa, le digo: ¿sabes qué, mi amor? Tengo la sensación de que mi padre vino a despedirse de mí. Pero como estaba vivo, dije: bueno, no son ideas, ¿no? Son pensamientos que a lo mejor son recurrentes en mi mente. Eso fue el domingo. Pasó todo el lunes. El martes y el miércoles en la madrugada me están dando la noticia de que mi padre falleció. Y ninguno de los que estamos aquí sentados estamos preparados para perder un ser querido. Nadie de los que estamos aquí estamos preparados para perder a un padre, para perder a un hijo, para perder una madre, para perder un familiar. Y parte de las cosas que nosotros tenemos que atravesar como seres humanos aquí en la tierra es precisamente la pérdida de un ser querido. El problema está cuando nosotros no sabemos procesar esa pérdida. Y pasan los días, pasan los meses, pasan los años, y todavía nos encontramos en los rincones de la casa llorando por esa pérdida, porque no aprendemos a superar el duelo. Y el duelo es algo que enseña la Biblia. De hecho, el Salmo 23 yo considero que es uno de los salmos más conocidos a nivel mundial. El Salmo 23, usted seguramente lo podrá rezar conmigo. Dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y el verso 4 dice lo siguiente: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y todos en algún momento, todos, chicos y grandes, tenemos que atravesar la pérdida de un familiar. Ahora, también se le llama duelo no solamente cuando atraviesas la pérdida de alguien que amas,
También vives un duelo cuando pierdes un matrimonio. Cuando de pronto el matrimonio que pensabas, la idea de vida que pensabas, todas las ilusiones que tenías, ese cuento de hadas y fueron felices para toda la vida, no funcionó. Y de pronto hay un divorcio, de pronto hay una separación. Eso también se le llama un duelo, o porque estás teniendo una gran pérdida. Una pérdida también es cuando tienes un negocio y quebró tu negocio por alguna razón, por la razón que haya sido. Truenas un negocio, no funcionó, perdiste tu inversión, perdiste todas tus ilusiones. Eso también es una gran pérdida que te va a llevar a atravesar un duelo. También cuando llevas muchos años en un trabajo, cuando de pronto por alguna razón, algún cambio de administración, algún cambio de jefe, algún cambio de alguna cosa en la empresa, te quitan tu trabajo después de haberte esforzado tanto tiempo, de la noche a la mañana te cambia la vida. Eso también te va a llevar a atravesar un periodo de duelo, a atravesar una gran pérdida, ¿no? Y si tú te das cuenta, cada uno de los que estamos aquí constantemente tenemos que atravesar algunos lutos o algunos duelos. Por eso es importante que nosotros sepamos que la Biblia trae esperanza para cuando tengas que atravesar el valle de muerte. La Biblia trae esperanza para cuando tengas que atravesar ese valle difícil, cuando has perdido algo o has perdido a alguien. Pero es importante que nosotros, a la luz de la palabra, aprendamos a superar ese luto o ese duelo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Usted recordará esa canción de Maná, ¿verdad? De la del muelle de San Blas, ¿verdad? Alguien que de repente ahí haya escuchado esa canción. Es un grupo muy conocido, ¿no? Y habla acerca de la loca del muelle de San Blas. Y esa fue una historia real. Resulta que esta señora que murió hace unos pocos años, resulta que esta señora se iba a casar con un pescador. Entonces ya había comprado su vestido de novia, ya estaba listo para todo. Y de pronto sale a pescar el pescador, ¿verdad? Se viene un mal tiempo y nunca regresa. Algo que nunca pudo superar. Y en Nayarit, ¿verdad? En San Blas, Nayarit, esta mujer andaba con su vestido de novia vendiendo dulces, ¿no? Y cuando la gente le preguntaba, oye, ¿y por qué estás así? No, es que va a venir mi novio, va a venir Juan, ¿verdad? Va a venir mi novio y nos vamos a casar. Y nunca pudo superar eso. Nunca pudo superar ese duelo. Y eso la dejó atorada. Y nosotros de alguna manera, ¿verdad? Si nosotros no logramos cerrar ese ciclo, logramos cerrar esa pérdida, por eso hoy vamos a hablar a la luz de la Biblia, cómo superar un duelo, ¿verdad? Si nosotros no lo logramos hacer, vamos a estar atorados ahí. Y eso va a detener lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Nadie puede intervenir en lo que Dios quiere hacer en tu vida. El diablo está vencido, ¿eh? El mundo está vencido. Pero el único que puede detener la obra de Dios en tu vida, eres tú mismo. El único que puede detener lo que Dios quiere hacer con Pedro Hernández es el mismo Pedro Hernández. Nadie más puede detener. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a cerrar ciclos, a caminar, a aceptar y a poder caminar hacia lo que Dios quiere. Amén. Amén. Fíjense que en la Biblia es recurrente este tema del luto, ¿verdad? Estamos viendo Génesis en el capítulo 50. Resulta que muere el padre de José, que en este caso es Jacob, ¿verdad? Y muere en Egipto. Dios le da la bendición a José de poder volver a ver a su padre. Y dice en el verso 1 del capítulo 50, entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre, porque estaba en Egipto. Y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios 70 días. Si tú puedes ver recurrentemente varios episodios en la Biblia de un duelo. Y un duelo se tiene que llorar, un duelo se tiene que procesar, un duelo se tiene que hablar. Cuando tú reprimes esas emociones, cuando tú no lo haces, ¿verdad? Eso te va a generar un grave problema. Y la Biblia enseña que en un duelo se tiene que llorar, en un duelo se tiene que exteriorizar lo que se está viviendo. El duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida. Ya yo les comentaba, la pérdida de un empleo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de una relación, etcétera. Por eso es que tenemos que identificar que seguramente nosotros estamos atravesando un duelo o hemos atravesado algunos duelos sin darnos cuenta, cuando nosotros perdemos algo importante en nuestra vida, ¿no? Ahora,
Hay 4 etapas del duelo, ¿verdad? Cuando alguien tiene una gran pérdida, tiene que atravesar 4 etapas. El saber esto te va a bendecir. Es algo que cuando tengo la oportunidad, porque no siempre la hay, cuando tengo la oportunidad de poder orar por algunos familiares que perdieron a un ser querido o alguna persona que está atravesando una situación de pérdida, es algo que le comparto, ¿verdad? Y es algo que le trae bendición. Así que por favor, grábeselo en el corazón o anótelo, porque eso es algo que lo va a bendecir. Constantemente vamos a estar atravesando nosotros duelos, atravesando pérdidas, y tenemos que aprender a darnos una sacudida y a caminar hacia adelante. Amén. Entonces, la primera etapa del duelo es la negación. Esa es la primera etapa del duelo. ¿Cómo es la negación? En la negación viene esa parte en la cuando tú no lo aceptas. De pronto, de un momento a otro te quedaste sin trabajo en una empresa que invertiste toda tu vida, y al otro día dices, no, esto no puede ser. No, estoy en un sueño, a que alguien me pellizque porque esto que está pasando no es cierto. De pronto te llaman o te dan la noticia que tu familiar, la persona que amas, partió a la presencia del Señor o falleció, y la primera reacción siempre va a ser la negación, va a decir, no puede ser, no, esto no está pasando. O de pronto viene el novio, ¿verdad? Y el novio llega con la novia y le dice, es que no eres tú, soy yo. ¿Ah? Está bueno ese choro, ¿no? Hay uno de cristianos, ¿eh? Hay un choro de cristianos que decimos, no, es que vamos a darle tiempo al Señor, a ver qué. Dije, ese es un choro cristiano, ¿eh? No, es que vamos a ponerlo en oración. Entonces de repente llega el novio, la novia, y dice, ¿sabes qué? Esto se acabó, ¿verdad? Ya agarro mis cosas y me voy, y de repente ahí viene la negación, no puede, no, se equivocó, es que estaba enojado o estaba enojada, no, y ahí viene, oye, no, espérate, vamos a platicar. Es el periodo de la negación. Siempre que tú tengas una pérdida, la primera etapa es la negación. Dice, no puedo, no. Si acabo de hablar con él por teléfono, no puede ser, lo acabo de ver y lo abracé el fin de semana, ¿cómo me dices que está muerto? No puede ser. Entonces la primera etapa del duelo es la negación. La segunda etapa del duelo es la ira o el enojo. Y aquí es una parte interesante, porque una vez que tú ya lo negaste y de pronto empiezas a aceptar lo que pasó, viene la ira, independientemente de la pérdida que hayas tenido. Viene el coraje, viene, no, pero ¿por qué? Y es muy común, hermanos, que aquí nos enojemos con Dios. Es muy común que aquí venga el resentimiento en contra de Dios. Pero ¿por qué permitiste que pasara eso? ¿Por qué me lo quitaste? Muchas gracias, Alfred. Gracias, hermano, gracias. Gracias. Sí, brother, gracias. Muchas gracias, mi Alfred, gracias. Entonces, esta etapa de la ira es cuando tú te enojas con Dios, o cuando te enojas con las personas que te quitaron las cosas, o cuando te enojas el por qué perdiste eso, ¿no? Y nosotros podemos ver este ejemplo bíblico en Juan, en el capítulo 11, en el verso 21. ¿Recuerdas esta escena de Lázaro? Resulta que Lázaro mandan avisarle al Señor Jesús que estaba cerca de la ciudad donde vivía Lázaro. Le dicen, ¿sabes qué? Ven por favor rápido, porque tu amigo estaba muriendo y tú eres el que hace los milagros. Por favor, Jesús, ven y haz un milagro para que él se levante de la enfermedad. Y por alguna razón Jesús dice, no, espérense, no vamos a ir. Y los discípulos dicen, ¿what? ¿Por qué no quieres que vayamos? Si tú eres el que sanas a los enfermos, tú eres el que resucitas a los muertos, ¿por qué no quieres que vayamos, no? Resulta que no va. Después de unos días va a la casa de Marta y María, donde vivía Lázaro, y resulta que Lázaro ya murió. Y aquí viene la etapa en la que de una forma muy cristiana uno conscientemente o inconscientemente le reclama a Dios. Y en Juan 11:21 dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y sabes que de una forma consciente o inconsciente todos decimos esto? La semana pasada o las semanas pasadas yo hablaba acerca de cuando una persona tiene una situación de que se decepciona de Dios, ¿verdad? Comúnmente, en la gran mayoría de ocasiones, se aleja de Dios o empieza a tener un pensamiento ateo, ¿verdad? Porque en algún momento oró y le dijo, Señor, por favor, que mi mamá sane. A lo mejor la mamá tenía una enfermedad terminal. Señor, que mi mamá sane, mira, por favor, si tú existes, yo voy a creer en ti. Y resulta que no sanó. Resulta que enfermó
resulta que murió, ¿verdad? Y entonces viene ese resentimiento en contra de Dios, y es por eso que la gente dice, Dios no existe, Dios no existe. ¿Por qué? Porque cuando le pidió, Dios no actuó como Él quería que actuara, ¿no? Pero aquí hay cosas que nosotros nunca vamos a entender, porque hay cosas que no nos son reveladas. Lo que es importante es que en la etapa de la ira, siempre que tengas un duelo, en la etapa de la ira viene el enojo. Ahora, ¿qué hay que hacer aquí cuando tú estás enojado? ¿Qué hay que hacer aquí? Tú tienes que venir delante de Dios y tienes que hablar con Dios. Tienes que decirle, Señor, me enoja, me molesta esta situación. Mira esta injusticia que pasó con mi trabajo. Mira lo que estoy sintiendo. Señor, esto me está lastimando, esto me está doliendo. Y tú tienes que venir y tienes que hablarlo delante del Señor. La tercera etapa en el duelo se llama la depresión. Se llama la depresión. ¿Sabe que uno de los síntomas para saber si uno anda deprimido o no? Si de repente no te dan ganas de levantarte de la cama, y nada más porque no dije que dijeran amén, pero varios y varias hubieran dicho amén, pastor, aleluya. ¿Ah? Si de repente no te dan ganas de levantarte de la cama, seguramente es porque estás viviendo una depresión. Si de repente en el día te da mucho sueño, te da mucho sueño, ay, es que traigo mucho sueño, no, como muy cansado, póngase abusado, porque a lo mejor estás viviendo una depresión. Hay depresiones ligeras o depresiones muy profundas, pero siempre que hay una pérdida, de hecho esta es una de las razones de la depresión. Esta es una de las razones, cuando hay una pérdida y que no la puedes procesar, que no la procesas correctamente, eso te va a ocasionar una depresión. Ahora, cuando tú te pones a ver y dices, uy, híjole, yo he perdido muchas cosas, ¿no? Creo que hay alguna razón por la que yo vivo deprimido. Cuando una persona está deprimida, se enferma físicamente, la gente no lo entiende, no funcionan esas palabras de no, échale ganas, vas a ver que todo va a estar bien. No funciona, de verdad que cuando alguien cae en depresión, no se quiere ni levantar de la cama, no quiere ni comer, ni siquiera arreglarse, ¿no? Si de repente en la casa hay alguien que no se quiere arreglar, menor de 16 años, ¿verdad? Porque denle chance, a los 14, 15 no se quieren arreglar ni bañar, pero ya de ahí, sí hay. Entonces, seguramente está viviendo una depresión. ¿Por qué es importante identificarlo? ¿Por qué? Porque cuando alguien se queda atorado en una de estas tres etapas, cuando alguien se queda atorado y no lo puede superar, eso se vuelve en un luto patológico. Y lo lleva a una depresión muy profunda y va a necesitar ayuda profesional y espiritual para poder salir del duelo o poder salir de este luto, ¿no? Pero la tercera etapa del luto es la depresión. Y ahí en la depresión te enfermas, de verdad, te empiezan a doler los huesos. Ajá. ¿Y por qué viene la depresión? Porque no logras procesar un duelo, no logras procesar una pérdida. Y tenemos tantas pérdidas, a lo mejor tu matrimonio no fue lo que tú querías. A lo mejor tú tenías la idea de tener ese cuento de hadas, era súper lindo, nada más nos casamos y se convirtió en un ogro o en una ogra, y de repente el matrimonio no es lo que tú quieras, y ahí en ese momento estás teniendo una pérdida. Estás empezando a vivir un luto. Más si de pronto hubo una infidelidad en la familia, hubo un engaño, hubo mentiras, porque no solamente viene la infidelidad, son los adulterios, sino también las mentiras, ¿no? De pronto se casan y resulta que la señorita traía una deuda bien grande, ¿verdad? Debía mucho dinero y no le dijo nada al novio, y ahora que está casado ya quiere que pague la deuda, ¿verdad? Entonces ahí viene una pérdida de confianza, una pérdida de lo que tú querías, y eso te lleva a atravesar un duelo. Entonces hay tantas razones por las que nosotros atravesamos comúnmente un duelo en nuestra vida, y en esta etapa de la depresión es muy importante que nosotros podamos buscar de Dios, que nosotros podamos empezar a llenar de Dios, y que empecemos a reconocer cuáles son las pérdidas que hemos tenido para que nosotros podamos avanzar. Amén. Dale un aplauso al Señor por su misericordia. En la etapa de la depresión, dice el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. De verdad, cuando una persona se encuentra deprimida, se encuentra en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso. El lodo cenagoso, imagínate un camino con el lodo que te llega arriba de las rodillas y quieres caminar.
difícil, ¿no? O sea, es difícil caminar y precisamente la Biblia habla aquí acerca de la depresión, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Dice, pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó, Él se inclinó, Él me ayudó, Él me llevó a vivir en victoria. Entonces, la cuarta etapa de un duelo, y aquí es donde nosotros vamos a aprender a salir de un duelo, la cuarta etapa se llama aceptación. Ahora, ¿por qué es importante llegar a la aceptación? Porque en la vida vamos a tener muchas pérdidas. En la vida vas a perder gente que amas. En la vida a veces las cosas no van a ser como tú querías. Lo que tú soñabas no se iba a cumplir. Y tienes que aprender a aceptar las cosas como son. ¿Sabes cuál es el peor problema en el matrimonio? El peor problema en el matrimonio es que tú quieres cambiar a la otra persona. No, y no, pastor, es que ya le di una oportunidad y no cambia. No, pastor, es que ella no cambia, ya le dije y no cambia, sigue igual. ¿Por qué? Porque quieres cambiar a la persona de cómo es. Y sabes que el primer paso del amor es aceptar a la persona como es. ¿Sabes quién es el único que va a poder cambiar a tu pareja o va a poder cambiar? ¿Sabes cómo se llama esa persona? Espíritu Santo, es el único que puede cambiar. Pero una parte importante para poder atravesar las pérdidas o los duelos es la aceptación. Entonces, cuando tú llegas a esta etapa de la aceptación, tú vas a poder avanzar. Y nosotros podemos ver en Job, en el capítulo 1, en el verso 20, tú recordarás que Job, dicen que Job es el libro más antiguo de la Biblia, que fue escrito aún antes de que Moisés escribiera la Torá, ¿verdad? Entonces, ustedes conocen la historia de Job. Job tenía 10 hijos, muy guapos, muy buenos muchachos, tenía mucho dinero, tenía muchas posesiones, a tal grado que despertó la envidia de Satanás. Y dice la Biblia que Satanás llegó con el Señor y le dijo, pues sí, a Job te sirve y te sigue porque lo tienes con todo, así como no, así cualquiera. Dice, pero a ver, quítale lo que tienes y vas a ver si te sigue. Gracias a Dios que eso pasó antes de Jesucristo, no se me tenga miedo. Ya el Señor nos ha hecho victoriosos en todo, a usted no le va a pasar. Pero resulta que Dios lo permite. Entonces de pronto, en un solo día lo narra la Biblia, llegó uno de los criados gracias amor, llegó uno de los criados o de los sirvientes de Job y le dice, ¿sabes qué? Estábamos en una fiesta, llegaron, lo mataron a tus hijos y nada más alcancé a salir yo para darte la noticia. Y así llegó, pues, murieron sus hijos, sus hijas, y de pronto le dicen que se quemó todo, que todo se perdió, que no había nada, se queda sin posesiones, ¿verdad? No tiene nada de dinero, no tiene nada. Entonces él en ese momento se para y empieza a vivir un duelo. De hecho, la historia de Job es la historia de cómo se vive un duelo, cómo se vive un luto. Y en el verso 20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, que era una de las costumbres para vivir un duelo en aquel entonces, y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios, gracias hermosa, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y aquí nosotros podemos ver cuál es la forma correcta de atravesar un duelo. Nosotros tenemos que llegar a la aceptación, diga conmigo aceptación. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre glorificado. Mientras tú no puedas llegar a esta etapa de aceptar lo que perdiste, aceptar que somos seres finitos, que los hijos también fallecen, aceptar que los padres fallecen, aceptar que nada es tuyo, son prestados solamente. Si tienes a tu familia a un lado, a un hijo, a mi esposa, son prestados, no son tuyos, son de Dios y un día regresarán al Señor. Pero el apego, el no aceptar esto, es algo que te va a tener atorado. Las cosas cambian en la vida. Las cosas cambian en la vida. Quiero decirte que nada es igual. Es más, cuando de repente viene en el matrimonio y de pronto hay un golpe fuerte como una infidelidad o una separación, para que tú puedas rehacer el matrimonio, para que puedas restaurar, tienes que echar a un lado todo lo vivido. Tienes que quitarlo, eso ya no sirve, y tienes que empezar una historia nueva. Si no lo haces así, va a ser muy difícil la restauración. La restauración tiene que iniciar desde cero.
y nuevamente empezar a conocerse, nuevamente empezar a trabajar en la confianza y empezar a caminar nuevamente, a enamorarse. Pero tú tienes que aceptar que las cosas cambian, que nada vuelve a ser igual. Pero tenemos que llegar al momento de la aceptación. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre glorificado. Pero qué difícil es eso, ¿no? Qué difícil es aceptar que te llevaron al baile. Qué difícil es aceptar que perdiste ese terreno, que perdiste ese trabajo. Qué difícil es aceptar que perdiste ese hijo, que perdiste esa esposa, que perdiste ese padre. Pero en la medida que tú puedas decir, Señor, tú me lo diste, tú me lo quitaste, sea tu nombre glorificado, hoy lo acepto, hoy estoy bien con eso, hoy no te culpo, hoy estoy en paz, hoy perdono y hoy quiero avanzar. Entonces el Señor te va a llevar a vivir en abundancia y en victoria. Amén. ¿Cómo es que tú procesas un duelo? ¿Cómo superar un duelo? Y son 3 puntos importantes que te quiero compartir. Pásale, Gaby, estamos por terminar. Son tres puntos importantes. Número uno, tienes que hablarlo. Cuando tengas una pérdida, miren, uno de los errores comunes que hacemos cuando un familiar fallece, o cuando alguien pierde una empresa, o pierde un trabajo, o pierde un matrimonio, como llegamos con la persona y queremos hablar, por ejemplo, vamos a suponer que falleció mi padre, ¿no? Ahora que se fue a la presencia del Señor. Ponga mucha atención en esto porque Dios lo va a usar para hacer de bendición a otras personas. Entonces, como alguien llega, ¿verdad? Gracias, amor. Como alguien llega o llega la familia y de repente dice, ay, extraño a mi papá. Y como a todos se le llenan los ojos de lágrimas, como todos se ponen a llorar, o como la abuelita se pone a llorar, o la esposa, todos nos ponemos a llorar, mejor dicen, no, ya no digas nada, cállate, no digas nada, no, porque llora, no, o pasó un accidente o algo y lo menos que quieres es hablar del tema porque ves que la gente empieza a llorar. No sé si te ha pasado. Eso es equivocado, porque la forma en la que nosotros vamos a procesar un duelo, una pérdida, es hablándolo, es exteriorizándolo. Te enferma cuando te lo quedas aquí. Por eso es equivocado cuando te dicen no llores, imagínate que estamos en el velorio de algún familiar que amamos, o en el momento de que perdiste algo y te dicen, usted sea machín, usted no llore, porque los hombres no lloran, ¿no? Y quiero decirte que el hombre más hombre, el macho alfa número 1 que ha pisado la tierra, el hombre más hombre de todos los hombres, también lloró. Dice la Biblia que Jesús vio a la gente, ¿verdad? Y se entristeció porque eran como ovejas sin pastor. Y dice que él se entristeció. Dice que cuando llegó con Lázaro, lloró Jesús. Entonces es tan importante llorar. Es tan importante. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que llorarlo delante del Señor. O sea, métete en tu cuarto, métete a tu recámara, y si algo te quitaron o perdiste algo o algo te fue arrebatado, llórale al Señor. Y el Señor, me da tanto coraje, mira, me duele, lo voy a extrañar tanto, no puedo, es un vacío muy grande, nada lo puede llenar, pero tú sí lo puedes llenar. Y ponte a llorarle al Señor, ponte a llorarle al Señor, ponte a llorarle. Si tú quieres ayudar a alguien que se encuentra deprimido, si tú quieres ayudar a alguien que amas, que se encuentra atravesando un luto, lo más sano que tú puedes hacer es poner una silla enfrente de él y decirle, ¿cómo estás? Platícame cómo te sientes. Y poder escuchar. Es porque a veces no sirve. Mira, muchas veces la gente necesitamos hablar, no que nos den un consejo. ¿Sí te ha pasado eso? Que lo que necesitas es hablar, o sea, no que te salgan con el consejo de volada. Lo que quieres es que alguien te escuche. Entonces, si tú quieres ayudar a alguien que está atravesando un luto, un duelo, siéntate con él. Yo recuerdo que durante varios meses, varios días, después de la muerte de mi padre, diario le hablaba a mi mamá, porque yo no tengo la oportunidad de estar allá. Diario le hablaba, le decía, mamá, ¿cómo te sientes? Y luego, y ella me platicaba por teléfono, y me platicaba y lloraba, y luego, mamá, y luego oraba con ella. Y diario, ahora hablo con mi mamá y me bendice un chorro hablar con ella, porque vieras cómo Dios ha llenado cada vacío. Ahora dice, hijo, ¿tú crees que ahora mi esposo es el Señor?
Dice, estoy enamorada de Dios, me sorprende, Él provee y Él hace todo. Lo que yo no había podido arreglar en años con tu padre, con mis hijos, Dios lo ha arreglado rápido, porque ahora Él es la cabeza de mi casa, ¿no? Pero, ¿quieres ayudar a alguien que está atravesando un luto, un duelo? Siéntate, escúchalo, 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 escúchalo. Tienes que exteriorizarlo. Pero un error es que quieran ocultarlo o que no quieras decirlo, porque eso te va a enfermar. Dice la Biblia en el Salmo 32, mientras callé, mis huesos se envejecieron en mi gemir de día y de noche, porque se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y luego el verso 5 dice, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La forma en la que tú vas a superar un duelo en tu vida, una pérdida, es hablándolo, 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 hablándolo. Número 2, párate en el agradecimiento. ¿Cómo es esto? Cuando tú tienes una pérdida, tú tienes dos opciones: pararte en el coraje, en la ira, o pararte en el agradecimiento. Si tú te paras en la ira, en el coraje, dices, Señor, pero ¿por qué? No puede ser, lo voy a extrañar tanto. ¿Por qué me quitaron ese trabajo? Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué? Y no estoy... Y es por eso que de pronto, cuando tú vas a algún velorio, ¿verdad? Ya están metiendo en la tumba el féretro, y hay quien se quiere aventar. No, o sea, porque lo está desgarrando, ¿no? Le duele, porque está parado en la tristeza, está parado en la ira, está parado en la negación. Pero cuando tú te paras en el agradecimiento, entonces tú decides tener un corazón agradecido y decir, Señor, tú diste y tú lo quitaste. Señor, ese trabajo que tuve, me lo quitaron, Señor, o lo perdí, pero yo dependo de ti. Pero gracias por el tiempo que me diste ese trabajo. De aquí para atrás mi corazón, cuando piense en esa pérdida, pensaré con el agradecimiento. Cada vez que piense en mi padre, yo me pararé en el agradecimiento. ¿Te das cuenta que cuando tenemos un álbum de fotografías, en un álbum de fotografías no metemos la fotografía de decir, ay, mira, en esta fotografía aquí fue cuando nos peleamos? Mira, aquí fue cuando te aventé el sartén en la mera cara. ¿Verdad que no decimos eso? Mira, aquí fue, no decimos eso. Nosotros guardamos las fotografías de los buenos recuerdos, ¿no? Dice, oye, mira, estaba bien flaco, ¿no? Dice, oye, estaba bien flaco, ¿no? Pero guarda las fotografías de los buenos recuerdos. Y cuando tú te paras en el agradecimiento, tú puedes decir, Señor, me duele tanto que papá se haya ido, lo voy a extrañar tanto, pero fue increíble tenerlo. Gracias porque tuve a mi padre. Gracias por esto, gracias por el tiempo que estuve con él. Señor, gracias por la situación que pude, gracias por lo que pude hacer en ese trabajo. Señor, gracias. Y acuérdate, siempre que te caigas, no te levantes tan rápido para que puedas recoger el papelito de la lección que se quedó ahí tirado. Entonces, párate en el agradecimiento. Párate en el agradecimiento. ¿Perdiste un negocio? No sabes lo que eso te va a servir. No sabes la experiencia que eso te va a dar, pero no te quedes atorado. ¿Sabes por qué los juzgados mercantiles están llenos? ¿Sabes por qué hay esas broncas, verdad, legales de algo que te quitaron? Muchas veces ni lo vas a recuperar, pero dicen, no, para que se le quite. A lo mejor no le gano, pero para que se le quite. Sigues atorado en vez de que tú avances. Por eso la Biblia dice, perdona, perdona y serás perdonado, perdona y serás perdonado. El perdón, cuando tú perdonas a alguien, te estás regalando a ti la libertad. Te estás regalando a ti el alivio. Te estás regalando a ti la bendición de Dios. Pero tenemos que llegar al momento de la aceptación. Párate en el agradecimiento. Señor, nunca más volveré a ver a mi padre, a mi madre, a mi hijo, pero gracias por el tiempo que me lo diste. Y a partir de hoy, cada que piense en esa pérdida, lo haré en agradecimiento. Amén. Número 3, cierra el ciclo y sigue adelante. Lo que más nos atora es estarle dando vuelta y dando vuelta. Siempre cuando alguien fallece, siempre, nadie estamos preparados para que algún familiar se vaya de este mundo, ¿no? Y vaya a la presencia de Dios. Y casi siempre se quedan cosas en el tintero, ¿no? Es que le hubiera hablado, es que cómo no fui, es que... Y se quedan las cosas pendientes. Y tú les vas dando vuelta a eso pendiente.
párate en el agradecimiento, cierra ese ciclo. Si hay necesidad de que te perdones, perdónate. Es que yo hubiera, pues sí, hubiera, pero no lo hizo, ya. Perdónese, es un ser humano, también se equivoca. Si Jesús ya te perdonó, ¿quién eres tú para no perdonarte? El verdugo más fuerte y más drástico de tu vida eres tú mismo, pero tenemos que aprender a cerrar el ciclo y tenemos que aprender a caminar porque la bendición de Dios está delante de nosotros. Amén. Ponte de pie. Amén. Dale un aplauso al Señor. Fíjate que yo he podido ver como pastor y he podido ver cuando muchas personas se han ido desatorando de esta situación. Han podido cerrar círculos, han podido cerrar ciclos y pueden caminar hacia lo que viene. Hace tiempo les platicaba de un amigo mío, él es pastor, tuvo una novia y esa novia acababa apenas de terminar otra relación, ¿no? Entonces hizo novia de él y platicábamos. Ahora, una vez que nos vimos, platicábamos y me decía, es que ¿sabes qué, brother? Yo me quería casar con ella, pero ella no olvidaba a su novio. O sea, todavía seguía ahí enamorada. Entonces no pudo hacer vida con ese amigo mío, ¿no? Pasó el tiempo, eso estaban chavos. Pasó el tiempo y ahora mi amigo es un empresario. Es pastor también allá en la Ciudad de México. Dios lo ha bendecido. Y se le fue a la chava. Se le fue. Porque no había cerrado el ciclo. No sabes lo que te pierdes de lo que Dios tiene para tu vida cuando sigues atorado al pasado. Pero el día de hoy inicia el resto de nuestra vida. Amén. Dale un aplauso al Señor. Vamos a orar. Venga. Padre, en el nombre de Jesús, ahí donde estás, cierra tus ojos. Dile, Señor, hoy en el nombre de Jesús quiero entregarte mi vida. Quiero entregarte mis planes. Quiero entregarte mi futuro. Ya no quiero seguir atorado en el pasado, reprochándome y reprochándole a los demás. Ayúdame, Señor, al día de hoy a hacer un parteaguas, levantarme y avanzar. En el precioso nombre de Jesús. Jehová dio, Jehová quitó. Sea su nombre glorificado. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Puedes darle un aplauso. Sé que si no estás aquí conmigo, nada más tiene sentido. Mi deseo eres tú. Y solo sé que siempre quiero estar contigo. Eres lo que necesito. Mi deseo eres tú. Solo sé y solo sé que si no estás aquí conmigo, nada más tiene sentido. Mi deseo eres tú. Y solo sé que siempre quiero estar contigo. Eres lo que necesito.